¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Estamos en sintonía simultánea de la 10 Capital Radio para la isla de Tenerife y Capital Radio para la isla de Gran Canaria. Estamos ya prácticamente despidiendo la semana. Mañana viernes, hoy jueves día 4 de junio de 2026 y ya nos habremos consumido en pocas horas la primera semana de este mes de junio, que parece que empieza con ciertas temperaturas. Sin embargo, han traído, pues entre otras cosas, niebla que ha dificultado en las horas de la mañana de ayer. En el aeropuerto de Tenerife Norte han dificultado las operaciones. Un fin de semana que viene por delante, incluido hoy jueves, con cielos despejados. Habrá sol predominante en casi todas las islas y por tanto en Canarias se espera un tiempo soleado y repunte de calor precisamente durante el fin de semana, tras un breve alivio térmico previo. El viento de componente norte y los cielos despejados van a predominar también la mayor parte del archipiélago canario. La predicción detalla, según la Agencia Estatal de Meteorología para el archipiélago canario, es que este jueves, como les decía, cielos despejados. Las temperaturas en las costas van a registrarse máximas de entre 22 y 26 grados. Zonas de interior y medianías orientadas al sur, el termómetro se elevará con facilidad. Vientos moderados también, que sobrarán vientos del norte al noreste y con ráfagas más intensas en las vertientes expuestas al alisio, provocando, por tanto, fuerte marejada en alta mar. El sábado 6 y domingo 7... el retorno del calor va a estar en torno a los 28 grados las máximas y el estado del cielo va a estar mayoritariamente despejados en las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura. En las islas occidentales de Gran Canaria habrá nubes matinales en el norte, como las está viendo últimamente, la panza de burro, ¿no? En la isla de Tenerife el tiempo va a ser también similar. Por ejemplo, la radiación solar alcanzará niveles muy altos, valores de 9 a 11, por lo que se recomienda una alta protección si se visitan las playas tanto de Maspalomas como de las Teresitas en Gran Canaria y en Tenerife. Y habrán rachas de viento, como les decíamos antes, que pueden predominar según la vertiente que nos toque de estar en las islas del archipiélago canario. Y tormenta en el ámbito del deporte en la isla de Tenerife. Un jugador del Club Deportivo Tenerife, en una bronca en La Laguna el pasado fin de semana, agredió a otra persona, sin saber, deduzco yo, que no sabría que era concretamente un juez. El juez le denunció y se ha celebrado un juicio rápido y ha aceptado 8 meses por un delito de lesiones y también 8 meses de prisión y 1.200 euros de multa. Yo no sé si al final esos meses, por tener 8 meses, se tendrá que cumplir. El juicio rápido, digamos que él aceptó, como decíamos, esa premisa, ¿no? La multa por parte de la autoridad judicial. Recordemos que también Michael Mesa fue jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Llegó incluso a llevar el brazalete de capitán en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Este futbolista tinerfeño acepta esos 8 meses de prisión por agredir a un juez en La Laguna. El exjugador también de la Unión Deportiva Las Palmas, actualmente es del Club Deportivo Tenerife, reconoció los hechos junto a otros 2 acusados en un juicio rápido. El futbolista decía que reconoció los hechos ocurridos el pasado día 31 de mayo en San Cristóbal de la Laguna y la sentencia dictada de conformidad por el juzgado Plaza número 1 de instrucción del Tribunal de Instancia de La Laguna. Es firme y también condena a otros 2 hombres que participaron en la agresión. Los hechos se produjeron alrededor de las 9 de la noche en la calle Antonio Cerolo Herrera. Según recoge la resolución judicial, los 3 acusados se dirigieron de forma despectiva a un hombre que caminaba por la vía pública, al que insultaron llamándolo calvo de mierda. Cuando éste les recriminó educadamente su comportamiento, se inició una discusión que derivó en la agresión física. La sentencia considera probado que los 3 acusados actuaron de común acuerdo, 2 de ellos
ellos sujetaron a la víctima contra la pared mientras el tercero le propinaba una patada. Posteriormente, uno de los acusados le dio un cabezazo en la nariz y Michael Mesa le golpeó con un puñetazo en la mandíbula. La víctima llegó a identificarse como juez con la intención de que cesara la agresión. Lejos de terminar ahí, el enfrentamiento continuó minutos después en las inmediaciones de un aparcamiento de la calle Manuel Osuna. Según el relato de los hechos probados, los acusados ya conocían entonces la condición de juez del perjudicado. Cuando éste intentó grabarlos con su teléfono móvil mientras alertaba a los servicios de emergencia, fue nuevamente abordado. Dos de los acusados lo inmovilizaron mientras un tercero le arrebataba el terminal telefónico. Acto seguido, lo empujaron por una rampa del estacionamiento, provocando su caída. El móvil acabó siendo arrojado desde un vehículo en el que abandonaron el lugar los acusados, dos de los acusados. El aparato fue recuperado posteriormente por la policía local y presentaba daños valorados en 135 euros. Como consecuencia de esta agresión, el magistrado sufrió erosiones, contusiones, sangrado nasal, dolor en la mandíbula y en la espalda, además de ansiedad. Los servicios médicos determinaron un perjuicio personal básico de 5 días sin secuelas permanentes. La resolución destaca igualmente que el perjudicado se encontraba en el ejercicio de su cargo en el momento de los hechos. Durante la vista celebrada por el procedimiento de juicio rápido, los 3 acusados reconocieron íntegramente los hechos y aceptaron las penas interesadas por la Fiscalía, beneficiándose de la reducción de 1/3 prevista legalmente para las sentencias en las que se da conformidad. Michael Mesa y otro de los condenados fueron sentenciados a 8 meses de prisión por el delito de atentado y multa de 600 euros, además de otra multa de otros 600 euros por lesiones. El tercer acusado recibió la misma pena y fue condenado asimismo por un delito leve de daños por el deterioro causado al teléfono móvil. Los 3 deberán indemnizar solidariamente al perjudicado con 250 euros por las lesiones sufridas, mientras que uno de ellos deberá abonar además 135 euros correspondientes a los desperfectos ocasionados en el terminal. La magistrada acordó suspender la ejecución de las penas de prisión durante un plazo de 2 años al carecer los condenados de antecedentes penales y no oponerse el Ministerio Fiscal. La suspensión quedará sin efecto si alguno de ellos vuelve de nuevo a delinquir durante este periodo. La causa se dirigió inicialmente también contra una cuarta persona, una mujer concretamente, que se encontraba junto a los acusados durante los hechos. Sin embargo, según consta en las actuaciones, no participó en la agresión y fue precisamente quien recogió las gafas de la víctima tras caer al suelo y se las devolvió. Finalmente, respecto a ella, se ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones. No cabe lugar a dudas que un hecho como esto, y menos de un representante deportivo como es este jugador del Club Deportivo Tenerife, y que jugará entonces también, como digo, en otros clubes, entre ellos la Unión Deportiva Las Palmas, se debe tolerar bajo ningún concepto. Es verdad que han reconocido que cometieron ese grave error, esas agresiones, por tanto hay que también tenerlo en cuenta, lo tiene en cuenta la justicia, como ustedes han podido escuchar. Queda ahora por conocer definitivamente la determinación del club, que bueno, pues seguramente le someterá a algún tipo de medida para que sirva también de ejemplo en cuanto al comportamiento. La verdad es que sorprende y mucho este tipo de comportamiento, pero ya no de jugador, sino de cualquier otro joven en una calle normal, que se encuentran con otra persona y terminan siendo 4, 3, en este caso, los que acosan y derriban o someten a agresiones a otra persona. En esta oportunidad, da la casualidad que era un juez. Bueno, y en referencia a la actualidad, que desde luego está marcada por el caso Cloacas del PSOE, que bueno, pues sigue acaparando las portadas de todos los periódicos a nivel nacional y muchos a nivel mundial. Estamos siendo, bueno, pues leídos de esta forma o de aquella forma en el exterior, porque a veces al no tener claras las circunstancias, pues están pensando que aquí esto es un país total, absolutamente corrupto, lo cual no es cierto, porque si no esto sería una verdadera anarquía.
hay gente todavía honrada, y lo que sí es cierto es que se ha, descubierto toda esta trama que a nivel nacional pues está dando muchas vueltas a través de los medios de comunicación, y está dando ríos de tinta y de horas de televisión, de radio y de todo eso que se tercia. En Canarias quería destacar un titular del periódico El Día, publicada en las últimas 24 horas, que en Canarias vivir con menos de 700 euros al mes es una cuestión de ya situarse en el rango de pobreza, ¿no? La pobreza severa afecta actualmente en Canarias a 182.000 personas. En Canarias, la tercera región con más personas al borde de la exclusión social, un 8%, titula el periódico El Día. Un 8% de la población está en situación de pobreza extrema. Son esos 182.000 personas que sobreviven con menos de 700 euros al mes. Imagínense los que no tienen nada, que son bastantes también. Y aún así se trata de un dato que también puede tener una lectura positiva, ya que cerca de 45.000 vecinos han mejorado su posición económica. El informe del estado de la pobreza en España, publicado este miércoles por la red europea EPAM, mejor dicho, sitúa a Canarias como una de las regiones del país con mayor desigualdad de carácter social. Pese a que la mayoría de indicadores siguen siendo desfavorables en esta edición, al contrario que en la edición anterior, el archipiélago canario ha conseguido reducir el número de vecinos que sufre la cara más dura de la pobreza. Las islas, por lo tanto, se alejan de los peores puestos ocupados por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, que se sitúan junto a la media nacional en ese 8%. Por tanto, las mujeres con un 8,3% frente al 7,7% de los hombres, los migrantes y la población infantil siguen siendo los más afectados por la pobreza severa. De hecho, este estudio detalla que la probabilidad de estar en esa situación de extrema vulnerabilidad aquí en Canarias se reduce con el paso de los años. El 12,5% de los niños vive en hogares con muy pocos recursos, un porcentaje que puede caer hasta el 5,5% entre los mayores de 65 años. Y las familias monoparentales, así como las personas que viven solas, también son mucho más vulnerables, al igual que los que están obligados a pagar un alquiler, un 15,1%. Tienen ustedes el resto del artículo, que pueden leer en profundidad, más profusamente, más detenidamente, en el periódico El Día. Y evidentemente la noticia que también está en primera plana en la edición digital desde la jornada de ayer aquí en Canarias es la noticia del futbolista tinerfeño. También hace referencia a las expropiaciones que debe llevar el gobierno de Canarias para la realización de la ampliación de la Gran Canaria 1 en el término municipal de Telde. Exactamente van a ser 10 bienes los que sean expropiados en las carreteras de Telde. La Consejería de Obras Públicas declara la urgente ocupación de los bienes y derechos también afectados por la ejecución del proyecto, unos 7.639 metros cuadrados. Algunos de los que van a ser expropiados tienen ya carteles ahí a la orilla de la autopista en donde se puede leer: quieren mi casa, no mi silencio, no me callarán. Y en fin, no expropiación sin derechos. Expropiar no es abandonar. Bueno, pues hay alguien que ya se encuentra molesto precisamente por esta cuestión, y en referencia a más noticias nos podemos ir directamente hasta la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, donde podemos decir que los profesionales de la Unidad de Atención Temprana de La Palma han expuesto su experiencia a centros educativos. El equipo de la UAT del Hospital Universitario de La Palma ha participado en el encuentro de buenas prácticas de educación inclusiva, organizado por el Centro del Profesorado de la Isla, una iniciativa. Esta unidad presta atención integral a los menores de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo que pertenecen a grupos de riesgo biológico y de carácter social. Esto por un lado. Por otro, Sanidad va a destinar o destina 2.100.000 euros a adquirir una nueva resonancia magnética para el Hospital
General Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. El Servicio Canario de la Salud ha adjudicado precisamente ese contrato para ese suministro, que este nuevo equipamiento va a reforzar la capacidad asistencial del servicio de radiodiagnóstico en el Hospital Negrín, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Una sanidad que comienza a administrar también terapia genérica para la hemofilia B. Esta terapia aplica a un varón de 42 años en el Hospital de la Candelaria, aquí en Tenerife, que podría eliminar la necesidad de tratamiento sustituido durante años, mejorando su calidad de vida. Esta terapia consiste en introducir una copia sana y funcional del factor 9, una proteína del hígado que permite la coagulación de la sangre en el organismo para que la produzca de forma autónoma. Desde luego, toda una cuestión que desde luego supongo yo que también no estará exenta de riesgo, ¿no? Pero que es ya un avance tremendo. El Servicio Canario de la Salud recuerda la importancia de donar plasma, un componente sanguíneo esencial. El plasma AB positivo es universal y se puede administrar a pacientes de cualquier tipo sanguíneo, y por tanto pues aconseja a la ciudadanía en general aquí en el archipiélago canario que, si pueden, pues que donen plasma. Y ya saben ustedes que todas las semanas pues se viene pidiendo también, evidentemente, que se done sangre. Les hablamos de otra cosa, y más concretamente del ámbito de turismo y empleo de Canarias. Turismo de Canarias reivindica entre los residentes el orgullo de redescubrir y disfrutar las islas este verano. Es una campaña que se denomina Orgullosamente Turista y que busca fomentar en el periodo estival el turismo interno, que generó una facturación de 137 millones de euros en esta temporada. El año pasado dicen que nos centramos, dice la Consejería, en reforzar Turismo de Canarias ese sentimiento de pertenencia que tiene la ciudadanía canaria, resaltando también su forma única de vivir y cuidar las playas. Por tanto, como digo, ahí tenemos esa campaña para convencer a los ciudadanos de aquí del archipiélago canario que nos quedemos en las islas, que primero hagamos turismo aquí en el archipiélago canario. Puede ser que algunos de nosotros pues no conozca algún lugar no muy lejano de nuestras viviendas, de algunas otras islas, ¿no? ¿Han visitado ustedes todas las Islas Canarias? Bueno, y nos quedamos justamente hablándoles del sector primario, que también lo hay en todas las islas del archipiélago canario. Recordamos a ustedes que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias hablaba de valorar que España, Francia y Portugal defiendan en una carta al comisario europeo el mantenimiento del POSEI. El consejero del Gobierno de Canarias ha destacado que la comunicación remitida a Christoph Hansen por los ministros de los tres países refuerza esa posición común alcanzada por las regiones ultraperiféricas aquí en el archipiélago canario. El texto recoge reivindicaciones clave defendidas por el sector y el Ejecutivo canario, como el POSEI, con un reglamento específico y con financiación propia y adecuada para compensar los sobrecostes estructurales de las islas. En esta se solicita ese trato diferenciado para las regiones ultraperiféricas y mantener el programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad, lo que abreviado dice POSEI, en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea, con un reglamento específico y por tanto con financiación propia y también de carácter adecuado. Esto lo llegó a defender el propio consejero en el Parlamento de Canarias. Positivamente la carta remitida por los gobiernos de Francia, Portugal y especialmente de España al comisario de Agricultura, Christopher Hansen. Esta carta viene a ratificar lo de que hemos defendido desde el Gobierno de Canarias junto con el sector durante estos últimos 2 años. 2 cosas importantísimas: que es prioritario mantener el reglamento específico del POSEI en la Comisión, es decir, que no entre en el sobre global de los estados, y segundo, actualizar y aumentar la ficha, porque si no pasan estas 2 cosas, como ahí manifiesta la propia carta, pone en riesgo el sector primario de las regiones ultraperiféricas.
Este respaldo es un acto importante para el sector primario de Canarias, con lo cual todavía nos queda mucho. Esperemos que en el próximo Consejo de Estado los Estados miembros exijan a la presidenta de la Comisión rectificar el marco financiero plurianual y mantener el reglamento específico del POSEI en Europa, en Bruselas, y aumentar la ficha financiera para el próximo periodo del marco financiero plurianual de Europa. Bueno, ya saben ustedes que estas cosas se deciden ahí en Europa, pero evidentemente se tienen que pedir, y con bastante antelación, después de acordarlo con los ministros de los países. Y parece ser que puede salir adelante porque ahí están detrás, evidentemente, los representantes, los ministros representantes de las regiones ultraperiféricas. Son franceses, portugueses, españoles, en fin. Vamos a ver si al final pues todo eso se viene a cumplir. El gobierno canario y Amilobo avanzan en el reconocimiento también del lobito herreño como raza autóctona. El consejero Narváez Quintero, junto al presidente de la Asociación para la Recuperación del Lobo Herreño, Amilobo, Manuel Pérez Ramírez, mantuvieron ayer una reunión en el Hierro para coordinar precisamente las actuaciones para la solicitud formal de la inclusión de esta raza canina en el catálogo oficial de razas de ganado de España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A ello se refería ayer Manuel Pérez Lobito y el propio consejero. Bueno, como bien sabes, no hay ningún trabajo que no tenga esfuerzo. La verdad es que nos han ayudado y realmente quien nos ha ayudado y quienes son los que han sacado todo esto son los pastores de la isla, ¿no? Ellos tradicionalmente siempre tenían al lobito herreño, y por algunas condiciones en los años 70 estuvo a punto de desaparecer porque empezaron a entrar razas foráneas por primera vez en la isla y se empezaron a hibridar y por poco se desaparecen. A partir de ahí, pues en los años 80 nosotros tuvimos la suerte de darnos cuenta, pienso yo, y empezamos a reproducir, que era una de las causas por las que el perro estaba desapareciendo. A partir de ahí teníamos mucha consanguinidad, hemos intentado quitar, y creo que lo hemos conseguido, la consanguinidad, y a partir de ahora pues tenemos un perro pues que homogéneamente pues ya está más o menos dentro de lo que nosotros pensamos que es el estándar de lo que debe ser el lobo herreño. Bueno, pues nos falta ahora ya unificar toda la documentación. Lobo herreño, que se está hablando de un perrito, es decir, que pueden llevar consigo los pastores de la isla del Hierro, no los lobos estos asilvestrados por ahí, ¿no? 1988 formada, que fue la que en un momento donde estaba casi extinguido el lobo herreño, el lobito herreño, pues consiguió recuperarlo, pues consiguió sacar camada, y hoy en día afortunadamente ya no tiene ese peligro. Pero es apoyarles a ellos, porque ellos han hecho todo el trabajo durante estos años y gracias a ellos hoy en día... Bueno, palabras del consejero del sector primario, vemos las imágenes también del lobo, puede parecerse al pastor alemán, quiero decir un símil para buscarles una imagen a ustedes del lobito herreño, pero no, es más corto, más pequeño y otras fauces, en fin, otra frente y distinto totalmente. Bueno, vamos a quedarnos con el alto en el camino que nos toca a esta hora. Volvemos ahora tras la pausa aquí a Archipiélago Directo en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Sin afán para mandar, sin protagonismos,
sin comprar a los medios, sin mentiras convincentes, con empatía, sin intereses particulares, sin remedios equivocados, políticos honrados, con fines sociales, honorables, que busquen la paz, que sepan cuál es su lugar, que sepan estar, que gobiernen con cabeza, que busquen la paz y la equidad, que sirvan al pueblo con firmeza y se hagan notar cuando se les necesita. En definitiva, que gobiernen y cuiden al pueblo. Porque nunca aprendemos. Por si te sirve para estar al día. Y a pesar de todo, no cambiamos, de Pedro Riva en Amazon. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad. Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo. Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla. Así la quiero yo. Una bandera. Una sola voz. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. Seguimos con cosas, seguimos con información. Estamos en la 10 Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria. Les seguimos contando información de carácter general. Estábamos hablando del sector primario, estábamos escuchando las voces que defienden la salvación, la recuperación del lobito herreño. Estábamos hablando del sector primario y concretamente el Gobierno de Canarias convoca subvenciones del PEPAC para compromisos de gestión. La línea de ayuda de gestión agroambiental y en agricultura ecológica. La línea de ayuda dotada con una ficha financiera de 88.400 euros busca respaldar la adopción de prácticas sostenibles a largo plazo y la protección de los recursos naturales. El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, ha convocado esa ayuda al Plan Estratégico de Política Agraria Común de la PEPAC de 2023-2027, destinada precisamente a respaldar esa adopción de compromisos de gestión agroambiental en agricultura ecológica para el año 2026. Se habla de una convocatoria que asciende a 88.400 euros, confinanciados en un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía FEAGA y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER en un 14% por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria a través de los fondos consignados en los presupuestos por el propio ICA y un 6% del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así que quien esté en esta gestión de agricultura ecológica, bueno, pues ya saben que tienen en esa gestión agroambiental, pues ahora las ayudas, subvenciones que están abierto el plazo. Y otra cosita, esta jornada de jueves, esta mañana concretamente, el consejero de Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero, junto al director del Instituto Canario también de Calidad Agroalimentaria, Luis Arraez, estaban anunciando esta mañana cuáles han sido las producciones premiadas en el marco del concurso oficial de vinos Agrocanarias 2026, entre ellas la elegida como mejor vino del archipiélago canario. Esto
No lo tenemos elaborado, no lo tenemos preparado aún, pero ténganlos por seguro que desde que esté a nuestra disposición la información la ofreceremos a todas y todos ustedes. Quería hablarles de educación porque el gobierno de Canarias celebra ese encuentro regional del proyecto IDAFE, la Consejería de Transición Ecológica, de Educación les hablamos luego, la de Educación y Transición Ecológica también, porque están aquí involucradas las dos consejerías. Ese es el lío que tengo yo que no me termino de aclarar. Pero bueno, es concretamente que la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, junto con la de Educación, pues llevan a cabo o continúan consolidando ese proyecto denominado IDAFE, Canarias y el Cambio Climático, como una herramienta clave para reforzar la adaptación climática en el ámbito educativo. La iniciativa ha culminado la jornada de ayer, miércoles, con la celebración del segundo encuentro regional del proyecto IDAFE, que ha tenido lugar en Moya, Gran Canaria, que ha contado con la asistencia del vicepresidente canario Manuel Domínguez. Cerca también de 130 alumnos y más de 50 profesores de 29 a los 37 centros educativos compartieron también los trabajos y propuestas desarrollados durante el curso. Escuchamos a los protagonistas que hacían referencia a esta cuestión. Manuel Domínguez es el vicepresidente canario. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a la Consejería de Transición Ecológica y a la de Educación pues la coparticipación, la colaboración, el trabajo transversal para conseguir que todos nuestros jóvenes se impliquen en algo que es fundamental para esta tierra. Canarias es una tierra que ante el cambio climático presenta sus debilidades. Es indiscutible el hecho de que en Canarias, frente a la situación de escasez de agua, frente a la situación de situaciones de altas temperaturas, esos fenómenos meteorológicos adversos que se hacen más presentes cada vez en nuestra tierra, pues necesita de la colaboración, de la participación de la ciudadanía en general, y hablar de más de 2.600 alumnos y alumnas es hablar de una cifra importante de jóvenes que son nuestro presente, pero que también son nuestro futuro, que de manera activa participan en este proyecto en el que pueden no solo opinar, sino ver hecha realidad algunas de sus propuestas. Y eso es gracias también a la participación de los centros educativos, gracias también al profesorado. Estamos hablando de en torno a 37 centros, más de 130 profesores, en torno a 2.700 alumnos y alumnas, con lo cual gran parte de nuestra población, de cada una de las 8 islas canarias, que participan en un proyecto, insisto, que no solo es de presente, sino de futuro. El cambio climático está ahí y la ciudadanía tiene que ser consciente de ello y además tiene que actuar de manera directa para conseguir entre todos pues combatir esa situación, estar preparados de cara al futuro y ser conscientes de la realidad en un archipiélago como el nuestro. Por lo tanto, insisto en mi agradecimiento a ambas consejerías en la que han hecho partícipe a nuestros jóvenes en este momento. Agradecer desde la Consejería de Transición Ecológica el cercano apoyo que encontramos para este proyecto de la Consejería de Educación, que posibilita que más de 2.600 alumnos participen en este proyecto, más de 125 docentes, 37 centros que hoy vendrán a exponernos esas ideas que tienen para mejorar sus centros en cuanto a adaptación al cambio climático. Las altas temperaturas están ahí, situaciones difíciles que hay que vivir en los centros educativos de nuestra comunidad autónoma, que estamos afectados por el cambio climático y de la mano de los más jóvenes, de la mano de estos niños y niñas, pues vamos nosotros también a aprender para sacar los mejores proyectos posibles dentro de los centros educativos. Al final, la adaptación al cambio climático tiene que salir desde los centros educativos, el conocimiento de la realidad climática que existe en Canarias también tiene que partir desde los centros educativos y seguro que gracias a esto en el futuro tendremos una Canarias más sostenible, más preparada para la adaptación al cambio climático. Hoy estamos en junio y están cayendo unas chispas, eso es que siempre es buena señal para la fiesta de San Antonio.
Pero sí es verdad que desde todos los lugares del archipiélago hoy se encuentren aquí alumnos, porque es donde los más jóvenes, donde tenemos que empezar a ir educando para que en el futuro, que sean ellos los que tomarán decisiones para estas islas, pues ir todos en la misma línea y tener presente que el cambio climático está y que nos lo tenemos que tomar en serio. Por lo tanto, para la Villa de Moya, un honor que se haga este segundo encuentro aquí. Sí, no solo en este proyecto, sino en todos, porque desde el grupo de gobierno de esta villa lo que creemos es que si no empezamos con los más jóvenes, pues por mal camino vamos, porque en todos los aspectos ellos son las generaciones venideras y las que tienen que trabajar y luchar por este municipio, y si no empezamos en las bases, pues mal vamos. Bueno, pues después del vicepresidente canario y consejero también del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, escuchábamos al señor Zapata, Mariano Hernández Zapata, consejero de Medio Ambiente, y también al alcalde de la Villa de Moya, que fue quien acogió el municipio anfitrión de este evento desarrollado, como digo, en este lugar, en el municipio Gran Canario de Moya. En Educación, Canarias presentó este proyecto de naturalización de espacios educativos y centros de 5 comunidades autónomas. Representantes de Galicia, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía conocen en La Palma una iniciativa para transformar los entornos educativos y espacios más verdes y adaptados al cambio climático. En tal caso, el consejero Poli Suárez compartió con estos centros educativos de 5 comunidades autónomas en la isla de La Palma ese proyecto de naturalización de espacios escolares durante ese encuentro celebrado, como digo, en la isla de la isla de La Palma. También de educación, comentarles algunas cositas más, entre ellas que el alumnado del Colegio Integral de Formación Profesional Virgen de Candelaria crea una aplicación para mejorar la gestión de los economatos de los centros educativos. Smart Economato ha sido presentado por los promotores junto a la directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Carolina León. Permite esta digitalización de la recepción, el almacenamiento, la distribución y el control de las mercancías, así como el entrenamiento del alumnado en la gestión de compras y almacén en establecimientos de restauración. En este caso son alumnos, como digo, del SIP, mejor dicho, del Centro Integral de Formación Profesional Virgen de Candelaria de la isla de Tenerife. Y el proyecto IDAFE celebra su segundo encuentro regional y refuerza la adaptación climática en 37 centros educativos. Se lo comentábamos antes, ¿verdad? Que más de 2.600 estudiantes y 132 docentes han participado en este curso, en este proyecto, y que se reunían, como les decíamos antes, en la isla bonita, en la isla de La Palma. Educación distingue a una veintena de centros en la 14ª edición del certamen de cine sin recortes. En corto, las obras reconocidas abordan temáticas como la inclusión, la sostenibilidad, la igualdad, los valores sociales o el patrimonio cultural canario, hecho que organiza, como decíamos, la propia Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y Canarias propone ante el Ministerio de Educación un marco común para garantizar la protección de los datos en la educación digital. El viceconsejero José Manuel Cabrera defendió este martes pasado, durante una conferencia sectorial de educación celebrada en la capital de España y convocada precisamente por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la necesidad de reforzar las garantías de privacidad y seguridad en el uso de herramientas digitales en los centros educativos, en un encuentro en el que participaron los responsables educativos de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Y el Partido Socialista, y más exactamente Nira Fierro, que es secretaria de organización y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, junto a Borja Durán, secretario general de Juventudes Socialistas aquí en el archipiélago canario, dieron ayer a conocer 15 propuestas en materia de educación y universidades para el archipiélago canario. Estas son las propuestas que daba ayer, que ponía sobre la mesa, como digo, Nira Fierro. Juventudes Socialistas de Canarias, una vez más, no está de brazos caídos, sino que da un paso al frente para hacer llegar al Partido Socialista, a esta organización,
15 propuestas trabajadas por los y las jóvenes de Juventudes Socialistas para salvar la educación, y que, por supuesto, nosotros no solo agradecemos, sino que recibimos con los brazos abiertos, ¿no? En un momento en el que hace una semana exactamente el presidente de Canarias dijo en sede parlamentaria que invertir un 5% en materia educativa, tal y como establece la Ley Canaria de Educación, ese compromiso moral, ético y también legislativo de invertir el 5% en educación, era una perreta, ¿no? Así lo calificó el señor Fernando Clavijo, es una perreta. Y es que para el señor Fernando Clavijo todo lo que tiene que ver con sus competencias y con el día a día de los canarios y canarias es una perreta. Por eso solo habla él del señor Pedro Sánchez y del Gobierno de España. Pero los socialistas de Canarias estamos muy interesados precisamente en hablar y en poner en la agenda política, pública, precisamente soluciones para las perretas que diría él que tienen los canarios todos los días, que son las cosas del comer, que son las cosas de los servicios públicos, que es la educación pública, la sanidad pública, la dependencia y el acceso a la vivienda. Hoy hablamos de educación, ese 5%, esa falta de liderazgo, compromiso para llegar al 5% en materia educativa, ha marcado toda esta legislatura con un desánimo absoluto en la comunidad educativa por el abandono precisamente de esa aspiración que establece la Ley Educativa de Canarias. Pero ha habido más hitos. Conflicto en la FP dual, problemas para implantar la 0 a 3 pública en toda Canarias, con también un abandono al plan que inició el Gobierno del Pacto de las Flores, liderado por Ángel Víctor Torres. Problemas con la atención específica. Con el alumnado NEAE veremos próximamente convocatorias, concentraciones en varias islas respecto a las reivindicaciones de la familia del alumnado NEAE, que también hace una escasa semana el propio Gobierno de Canarias, los grupos que apoyan al Gobierno, precisamente votaban en contra de fortalecer los recursos al alumnado NEAE en el Parlamento de Canarias. Estamos viendo cómo hay mano dura con las universidades públicas, con la financiación de las universidades públicas y todo tipo de facilidades para la implantación de las universidades privadas en Canarias y todas las titulaciones a las que ellas quieran acceder. Tanto desde el Partido Socialista y, por supuesto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, llevamos estos últimos 3 años reivindicando cómo las personas jóvenes de esta comunidad cada vez tienen mayor desigualdad, no solo mayor desigualdad a la hora de buscar una vivienda, de emanciparse, sino estamos hablando ya de algo que se suponía que era constitutivo de esta comunidad autónoma, que era que todas las personas jóvenes de esta comunidad pudieran estudiar libremente. En este caso estamos viendo cómo cada vez esa brecha es mayor, porque el problema habitacional también impide que muchas personas jóvenes de islas no capitalinas, incluso de los nortes y sures de la isla, no puedan llegar a la universidad, y vemos que el Gobierno de Canarias no está poniendo ningún tipo de medida en este ámbito. De hecho, están infrafinanciando cada vez más a las universidades públicas. Y bueno, en el caso de las becas vemos como cada vez se pide que se anticipen, porque se está haciendo esfuerzos muy grandes por parte de las familias para evitar que estas personas jóvenes dejen de estudiar. También lo estamos viendo en el abandono escolar, pero nos causa mucho enfado, vamos a decirlo finamente, ver cómo desde el Gobierno de Canarias se promocionan fiestas fuera de Canarias, en Madrid. Es más fácil que el Gobierno de Canarias te invite a una fiesta en Madrid que te ayude a estudiar como debe ser, con una beca que llega a tiempo y que cubra tus necesidades. Desde luego que no sabemos qué prioridades está teniendo el Gobierno de Canarias, más allá del marketing y la publicidad. 100 jóvenes se vieron beneficiados en una fiesta X, pero aquí vemos miles de personas jóvenes que no tenemos ningún tipo de oportunidad, y esperamos que el Gobierno de Canarias en estos 3 años no lo ha hecho, pero a lo mejor en este último año pues cambie el rumbo de una vez y ponga a las personas jóvenes en el centro. Son 15 medidas que nacen de propuestas trabajadas de la militancia de Juventudes Socialistas ante un último tiempo, unas últimas semanas en las que hemos conocido noticias que no paran de alarmar a nosotros y también entendemos a la sociedad, porque no es para menos. Conocemos que la Consejería de Universidades devuelve fondos Next Generation, conocemos que los grupos que apoyan al gobierno se niegan a mejorar los recursos para el alumnado con necesidades especiales, o que la Consejería de Educación pretende censurar la actividad de los centros escolares y las charlas que allí se dan, porque las charlas de igualdad no,
pero los buleros y los ultraderechistas sí. 3 noticias que se suman a otras cuestiones ya conocidas por todo el mundo, como el retraso en el pago de las becas o otras cuestiones como, por ejemplo, el apoyo a los pseudochiringuitos universitarios privados del gobierno de Canarias. En definitiva, un gobierno que abandona a la gente joven en materia de vivienda, por eso también hicimos en su momento una rueda de prensa con propuestas, abandona a nuestra gente en sanidad, en las listas de espera, o abandona a la gente joven también, de nuevo, en la educación pública con acciones como las descritas antes. Por ello, este documento presenta 15 medidas en torno a la defensa de un programa marco de financiación de universidades públicas que garantice la sostenibilidad de las universidades, pero también asegure el bienestar y la educación de calidad para el alumnado. Por otro lado, reivindicamos y reafirmamos la necesidad de que las becas lleguen a más gente, pero sobre todo más rápido, porque si no las familias canarias se van a ver haciendo carambolas para poder llegar a final de mes. Exigimos la creación de residencias universitarias públicas. Estamos ante una evidente situación de crisis habitacional, una emergencia de vivienda que afecta de lleno a la oportunidad que tienen los compañeros y las compañeras de las islas no capitalinas de estudiar en las universidades públicas, y este es un mecanismo que nos igualaría en el acceso a la educación superior. U otras cuestiones como puede ser, por ejemplo, el reducir las ratios profesores-alumnos, el mejorar la calidad docente a partir de mejorar la estabilidad o las condiciones laborales o los recursos de los que disponen los centros educativos. El PSOE canario, como decíamos, que en la jornada de ayer presentaban esas medidas concretas, lo hacían en el Parlamento de Canarias con las Juventudes Socialistas en esa comparecencia pública de la secretaria de organización. Lo hacía junto a Borja Durán, que es secretario general socialista del archipiélago canario, y también quien presentaba la iniciativa en esta ocasión. Por cierto, ayer Nira Fierro exige explicaciones al gobierno de Canarias por la crisis de la radio televisión pública canaria tras el preaviso de huelga de la plantilla. No se puede mirar hacia otro lado, decía Nira Fierro ayer, mientras se acumula la inestabilidad. La presidenta del Grupo Socialista vincula el preaviso de huelga convocado para los días 11 y 12 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Canarias, con una gestión marcada por la incertidumbre y los continuos cambios internos. Denuncia la inestabilidad del ente público, las dimisiones y cambios organizativos, y reclama una respuesta ante las reivindicaciones de la plantilla. Este preaviso de huelga no surge de la nada, decía Nira Fierro ayer, es la consecuencia de un cúmulo de circunstancias que han generado una enorme preocupación entre los trabajadores y trabajadoras de la radio televisión canaria. Le acompañaba, por cierto, ahora que lo leo por aquí, la portavoz parlamentaria también de Juventud, que es concretamente Alicia Pérez, en la rueda de prensa en la que daban estas explicaciones y en las que también pedían explicaciones con respecto a este asunto de la radio televisión canaria. Y ayer vamos con el Cabildo de Tenerife antes de que se nos vaya este bloque. Luego seguiremos con más información. El Cabildo tinerfeño ayer presentaba, miércoles 3 de junio, a los 7 finalistas del 15 concurso internacional de jóvenes diseñadores Tenerife Moda, el que tendrá lugar hoy a las 21:30 horas en la Caja Negra del Recinto Ferial de Tenerife. El acto, que tuvo lugar en la Plaza de España de Santa Cruz, contaba con la presencia de la presidenta Rosa Dávila, el consejero de Empleo Efraín Medina y el consejero de Juventud Serafín Mesa, y se habló pues de esto, de la bienvenida a los finalistas de este 15º concurso internacional de jóvenes diseñadores de Tenerife Moda, y que están participando aquí en Canarias. Permítanme que mis primeras palabras sean para felicitar y darle la enhorabuena a los jóvenes diseñadores que nos acompañan en el día de hoy y que mañana van a poder desfilar con cada una de sus propuestas. Son propuestas disruptivas, son propuestas con una enorme creatividad y la verdad que estamos muy orgullosos de llegar a esta 15 edición de este certamen, de este concurso de jóvenes diseñadores que ya trasciende la isla de Tenerife
que trasciende además los océanos, que cruza a un lado y otro. Tenemos propuestas de distintos puntos del planeta, que hace que enriquezca las propuestas que llegan hasta Tenerife. Le doy la bienvenida a su ciudad. La verdad que no puedo darle la bienvenida, le doy sobre todo las gracias al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, a José Manuel Bermúdez, un año más por querernos acompañar en esta propuesta que hacemos desde el Cabildo de Tenerife. Siempre el Ayuntamiento de Santa Cruz nos acompaña en las distintas actuaciones que desarrollamos en el Cabildo de Tenerife. También lo hace el Gobierno de Canarias a través de su director general de Comercio y Consumo, David Miche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchísima gente ayer en esta presentación, esta noche la gala en el recinto ferial. Rosa Dávila, el Heliodoro Rodríguez López debe seguir vivo mientras se transforma. La presidenta destaca que la reforma integral del estadio se va a ejecutar por fases para compatibilizar las obras con la actividad deportiva, los grandes eventos y la vida diaria de la instalación. El vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso, destacaba también a su vez que lo que sí genera credibilidad es la planificación ordenada, secuenciada y priorizada. Aquello que hace que tengamos un estadio para disfrutar en las mejores condiciones y en la máxima competición, en un entorno temporal de 2030, y a partir de ahí, entre todos, consensuar el estadio del futuro. Ya saben que se ha aprobado esa reforma integral del estadio Heliodoro Rodríguez López y que evidentemente pues hay que ponerlo en marcha. El Cabildo también aprobó el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para Tenerife 2026. Saben que la estrategia insular tinerfeña refuerza la gestión preventiva durante todo el año ante el aumento del riesgo asociado al cambio climático, y por tanto la presidenta ayer destacaba que este plan supone un paso más en la consolidación de la política forestal basada en la prevención de carácter permanente, la planificación rigurosa y la adaptación a una realidad climática cada vez más compleja. También, y en relación a otros asuntos, el Cabildo destina 150.000 euros para impulsar proyectos juveniles promovidos por empresas, asociaciones y agrupaciones de jóvenes. La iniciativa Tenerife Joven en Acción apoyará propuestas vinculadas a la participación juvenil, la innovación de carácter social, la cultura, la sostenibilidad, el bienestar y también el emprendimiento. Por último, decir que el Cabildo tinerfeño refuerza las políticas de infancia y familia para consolidar una red de atención más cercana y especializada. El Consejo Insular del Menor analiza nuevas medidas de prevención y protección, la ampliación de recursos municipales y un presupuesto de más de 41,4 millones de euros para la atención a la infancia y a la adolescencia 2026. Hasta aquí llegamos con este archipiélago directo en la jornada de este jueves, día 4 de junio. Gracias por la atención prestada. Este viernes nos encontramos de nuevo a partir de las 11:05 de la mañana en Canarias en Archipiélago Directo. Si nos escucha a otra hora, sabe que es la redifusión del espacio del mediodía. Les invito ahora a seguir en la audiencia en la sintonía de la 10, Capital Radio, en la programación para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y a los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria para los oyentes en Gran Canaria. Seguimos todavía, nos queda una horita más por delante. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.